Si alguna vez has sentido que la vida te arrebata todo, este libro puede cambiar tu forma de ver el mundo. El hombre en busca de sentido no es solo una historia de supervivencia, es una lección sobre la fuerza del espíritu humano. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más resúmenes narrados con intensidad y emoción, apóyanos con un like, suscríbete al canal y deja un comentario con tu opinión. Ahora, prepárate para una historia que puede transformar tu manera de enfrentar el sufrimiento. Capítulo 1. La llegada al infierno. Imagina que, en un solo instante, toda tu vida es arrancada de raíz. Tu hogar, tu familia, tus sueños, todo desaparece. No porque hayas hecho algo malo, sino porque alguien decidió que no mereces existir. Así comienza el testimonio de Viktor Frankl, un psiquiatra judío que, en plena Segunda Guerra Mundial, es deportado a Auschwitz. Su crimen, ser quien era. Pero en este campo de concentración, donde la muerte es una sombra constante, pronto entenderá que el sufrimiento no se mide en golpes o hambre, sino en la lenta destrucción del espíritu. Desde el primer momento, el viaje es una prueba brutal. Apretujados en un vagón de tren sin espacio para moverse, los prisioneros pasan días sin agua, apenas respirando en medio del hedor de la desesperación. Cuando las puertas finalmente se abren, una visión de pesadilla los recibe, soldados con bayonetas, perros ladrando y gritos que no admiten preguntas. Aquí comienza la selección. Un simple movimiento de la mano de un oficial nazi decide quién vivirá y quién será enviado directamente a la cámara de gas. Frank lo observa, tratando de entender en qué se basa la decisión, pero pronto comprende que no hay lógica, solo destino. Con un golpe en la espalda, es empujado hacia el lado de los aptos para el trabajo. Sin saberlo, acaba de salvarse, por ahora. Los recién llegados son despojados de todo. No solo de sus pertenencias, sino de su identidad. La ropa es reemplazada por harapos sucios. Los nombres son borrados y sustituidos por un número tatuado en la piel. La deshumanización es total. Pero lo más devastador no es la pérdida de lo material, sino la de la esperanza. Frank presencia las primeras señales de lo que pronto se convertirá en rutina, hombres desplomándose de agotamiento, ancianos que simplemente dejan de moverse y son arrastrados como muñecos rotos. Algunos prisioneros, incapaces de soportar la realidad, corren hacia las cercas electrificadas en un último acto de libertad. Sin embargo, en medio del horror, Frank nota algo curioso, no todos reaccionan igual. Algunos, aunque están igual de hambrientos y maltratados, parecen mantener algo dentro de sí que los mantiene en pie. ¿Qué es esa fuerza invisible que separa a los que se rinden de los que resisten? Frank no lo sabe aún, pero lo descubrirá. Y esa respuesta no solo definirá su destino, sino que se convertirá en el hallazgo más importante de su vida. Porque, aunque parezca imposible, incluso en Auschwitz, se puede encontrar un sentido. Capítulo 2. La muerte de la esperanza. El amanecer en el campo de concentración no trae alivio. No hay descanso en Auschwitz, solo un nuevo día de sufrimiento. La luz grisácea revela filas de hombres consumidos por el hambre, con ojos hundidos que ya no reflejan vida. Caminar es un esfuerzo titánico, pero detenerse significa un golpe de bayoneta o algo peor. Frank se despierta con el mismo pensamiento que todos los días: ¿sobreviviré hoy? Pero hay una pregunta aún más cruel en su mente, una que trata de ignorar pero que regresa una y otra vez: ¿para qué? En las primeras semanas, muchos prisioneros aún conservaban una chispa de resistencia. Algunos susurraban que los aliados estaban cerca, que pronto serían liberados. Pero el tiempo es un asesino implacable. Días convertidos en semanas, semanas transformadas en meses, y la esperanza desaparece. Frank lo ve en los ojos de sus compañeros. Al principio, aún hablaban de sus familias, de los sueños que tenían antes de ser arrojados a este infierno. Pero, poco a poco, esas conversaciones cesan. La mayoría ya no menciona el futuro, porque el futuro es un concepto absurdo cuando cada día es una lotería de muerte. Entonces, ocurre algo inquietante. Un compañero, un hombre fuerte que antes animaba a los demás, se despierta una mañana y se niega a levantarse. No tiene sentido, susurra. No vale la pena. Sus amigos intentan levantarlo,
rogarle que resista, pero él se queda inmóvil, con los ojos fijos en el vacío. Al día siguiente, está muerto. Frank le empieza a notar un patrón: los que pierden la esperanza, los que dejan de buscar un propósito, mueren más rápido. No es solo el hambre o las enfermedades, es algo más profundo, algo invisible pero letal. Cuando un prisionero deja de creer en el mañana, su cuerpo lo sigue. Y entonces, la pregunta cambia. Ya no es sobreviviré hoy, sino cómo evito convertirme en uno de ellos. La respuesta parece inalcanzable. Pero Frank le empieza a intuir algo. Algo poderoso, algo que, si logra comprenderlo a tiempo, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Porque en este lugar donde todo ha sido arrebatado, donde el cuerpo es solo un cascarón marchito, aún hay una última libertad que los nazis no pueden quitarles. La cuestión es, ¿descubrirá cuál es antes de que sea demasiado tarde? Capítulo 3. La última libertad. El viento helado corta la piel como cuchillas mientras los prisioneros marchan por la nieve con los pies envueltos en trapos. El frío es insoportable, pero detenerse no es una opción. Quienes caen no vuelven a levantarse. Frank avanza mecánicamente, el cuerpo adormecido, la mente tambaleándose entre el delirio y la lucidez. Pero entonces, algo extraño sucede. En medio del horror, su mente escapa. Ya no está en Auschwitz. En su imaginación, se ve caminando por una calle soleada, su esposa a su lado. Su rostro está iluminado por la risa y su voz le susurra palabras de amor. Frank sonríe sin darse cuenta. Es solo un pensamiento, una fugaz fantasía, pero en ese instante, su sufrimiento parece menos insoportable. Y entonces lo entiende. Los nazis le han arrebatado su hogar, su profesión, su dignidad. Pueden torturar su cuerpo, reducirlo a un esqueleto hambriento, pero hay un lugar donde no pueden entrar: su mente. Todo me puede ser quitado, excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la actitud con la que enfrentaré este sufrimiento. Es una revelación brutal y poderosa. Mientras otros prisioneros se hunden en la desesperanza, él comprende que tiene una elección. No puede controlar lo que ocurre a su alrededor, pero sí puede decidir cómo interpretarlo. Desde ese momento, Frank se aferra a su pensamiento como un náufrago a un madero en medio del océano. Cuando el hambre lo atormenta, piensa en una mesa llena de comida. Cuando los guardias lo insultan, se imagina dando conferencias, contando su historia a estudiantes y médicos. Poco a poco, esta práctica lo transforma. No físicamente, su cuerpo sigue siendo débil, su piel sigue pegada a los huesos, pero algo dentro de él cambia. La desesperación que antes lo amenazaba empieza a retroceder. Frank lo observa a los demás y ve la diferencia entre los que sobreviven y los que se rinden. No es la fuerza física, ni siquiera la salud. Es el sentido. Los que tienen un para qué pueden soportar casi cualquier cómo. Pero hay una pregunta que lo atormenta: ¿qué pasa si su para qué desaparece? Si todo por lo que lucha, todo lo que ama, ya no existe fuera de estos muros. Esa duda lo persigue como una sombra, y la respuesta lo cambiará para siempre. Capítulo 4. El poder del propósito. El hedor de los cuerpos sin vida se mezcla con el aire gélido del amanecer. Nadie reacciona. La muerte se ha vuelto rutina en Auschwitz. Los prisioneros caminan entre los cadáveres como si fueran piedras en el camino, sin un atisbo de horror en sus rostros. Es un mecanismo de defensa: si permitieran que el miedo o la tristeza los consumiera, no durarían ni un día más. Frank lo observa en silencio mientras un hombre es arrastrado por los guardias. Su cuerpo es un saco de huesos, sus ojos vacíos. Anoche compartieron un pedazo de pan endurecido, y ahora está muerto. Otro más. Es fácil perderse en la desesperanza en este lugar. Pero Frank se niega. No porque sea más fuerte que los demás, sino porque ha descubierto algo fundamental: aquellos que encuentran un propósito sobreviven más tiempo. Lo ha visto una y otra vez. El anciano que se aferra a la idea de ver a su nieta una vez más, el hombre que se prometió a sí mismo que terminaría el libro que estaba escribiendo, la mujer que sueña con volver a tocar el piano. Son ellos los que, contra toda lógica, siguen luchando un día más. Pero también ha visto el lado opuesto.
Los que pierden ese propósito, los que se convencen de que ya no tienen razones para seguir adelante, se apagan como velas en la oscuridad. Un día, un compañero se acerca a él con la voz quebrada. Soñé que la guerra terminaría el 30 de marzo, susurra. Lo vi con claridad. Nos liberarán ese día. Franklin no dice nada, pero algo dentro de él se estremece. Sabe que las fechas pueden ser un arma de doble filo. La esperanza puede sostenerte, pero si la realidad la destruye, el golpe es letal. El 30 de marzo llega. Y no pasa nada. Esa noche, el hombre cae enfermo. Su fiebre sube, su cuerpo se rinde. El 31 de marzo está muerto. Franklin no tiene dudas, no fue el tifus lo que lo mató. Fue la pérdida de esperanza. Su sistema inmunológico, debilitado por la desilusión, se entregó. Y entonces Frank comprende la verdad en su forma más brutal, no se trata solo de sobrevivir, sino de encontrar un motivo para hacerlo. Cada día, se aferra a la imagen de su esposa. No sabe si sigue viva, pero eso no importa. Su amor por ella es real, y ese amor lo sostiene. Se imagina hablándole, viendo su rostro, compartiendo momentos con ella. No importa si es solo un pensamiento, mientras lo sienta, mientras le dé sentido a su sufrimiento, tiene algo por lo que luchar. Pero la gran pregunta sigue en el aire, ¿qué pasa cuando el propósito se derrumba? ¿Qué sucede si, al final del camino, descubres que todo aquello por lo que luchaste ya no existe? Ese miedo lo persigue cada noche. Y pronto, tendrá que enfrentarlo. Capítulo 5. Cuando todo se derrumba. El invierno sigue devorando cuerpos. Frank ha dejado de contar los días, no tienen significado. Solo hay hambre, agotamiento y la rutina de la muerte. Sin embargo, sigue en pie. Su propósito lo mantiene vivo. Pero la mente es traicionera. Una noche, se despierta sobresaltado. Ha soñado con su esposa. En su visión, la ve sonriéndole, extendiendo la mano. Estoy cerca de ella, piensa medio dormido. Pero cuando abre los ojos, el frío le recuerda la verdad, sigue atrapado en Auschwitz. Y lo peor, sigue sin saber si ella sigue viva. El miedo lo carcome. ¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si sobrevive solo para descubrir que no queda nadie esperándolo? Empieza a notar algo que antes no veía. Algunos de los hombres más fuertes, aquellos que parecían inquebrantables, se están rindiendo. Uno de ellos es F, un prisionero que antes animaba a los demás, que compartía su ración de pan con los más débiles. Pero una mañana, F no se levanta. Se queda acostado en su catre, mirando el techo. Levántate, le dice Frank en voz baja. Si te quedas ahí, no duras ni un día. F apenas parpadea. ¿Para qué? Susurra. Esa palabra es más aterradora que cualquier castigo nazi. Frank ha visto ese patrón antes. Sabe lo que significa. Esa misma noche, F muere en silencio. No fue el hambre, ni la enfermedad. Fue la pérdida total del sentido. Frank no puede evitar preguntarse, ¿y si yo termino igual? La duda se aferra a él como una sombra. Se siente más débil, más vulnerable. El propósito que lo sostenía, su amor por su esposa, la idea de contar su historia, se tambalea. ¿Y si ella ya no está? ¿Y si nadie escucha su testimonio? Pero entonces, en su peor momento, recuerda algo. Un pensamiento, una idea que lo golpea con la fuerza de una revelación. El sentido de la vida no es algo que encontramos, es algo que creamos. No importa si su esposa está viva o muerta. El amor que siente por ella es real. Y nadie puede quitárselo. No importa si su historia será escuchada o no. Lo que importa es que él tiene una historia. Y mientras tenga vida, él decide qué hacer con ella. Ese instante lo cambia. No de inmediato. No mágicamente. Pero algo dentro de él se ajusta, como una brújula que finalmente encuentra el norte. Porque incluso en el abismo más oscuro, hay algo que nadie puede arrebatarle, su capacidad de encontrar un propósito, aun cuando todo parece perdido. Y eso es lo único que lo separa de la muerte. Capítulo 6.
el hombre que lo perdió todo. El tiempo en Auschwitz se mide en dos cosas, la resistencia del cuerpo y la fortaleza de la mente. Frankl ha visto como hombres más robustos que él han caído porque dejaron de encontrarle sentido a su existencia. Ha entendido que la clave para sobrevivir no está en el músculo, sino en el propósito. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien lo pierde todo? Una tarde, mientras los prisioneros trabajan cavando zanjas en el suelo helado, Frankl se encuentra con un hombre al que llamaré H. Antes de la guerra, H era un intelectual respetado, un hombre con prestigio y reconocimiento. Ahora, es solo otro número en la interminable lista de esclavos del campo. Esa noche, después de la ración de sopa aguada, H se sienta junto a Frankl. Su voz es apenas un susurro. Todo esto es inútil, dice, mirando la nada. No hay salida. No hay futuro. Frankl no responde de inmediato. Ha escuchado esas palabras muchas veces antes. Sabe lo que significan. Es el principio del fin. ¿Tienes familia? Pregunta Frankl. H sacude la cabeza. Los perdí a todos. Mi esposa, mis hijos. No queda nada. Su tono es plano, sin emoción. No hay lágrimas, porque ya no le quedan fuerzas ni para llorar. ¿Y tu trabajo? Insiste Frankl. Destruido. Mis libros fueron quemados. Todo lo que construí desapareció. Silencio. Frankl siente una presión en el pecho. Sabe que H está al borde del abismo. Ha visto esa mirada antes. Es la misma que tenían aquellos que, de un día para otro, simplemente dejaban de levantarse. Podría decirle que tenga fe, que aguante un poco más. Pero H no necesita palabras vacías. Necesita una razón. Entonces, dice Frankl con cuidado, si has perdido todo, significa que eres libre. H frunce el ceño. Es la última respuesta que esperaba. ¿Libre? Murmura con amargura. ¿Libre para qué? Frankl respira hondo. Libre para decidir cómo enfrentar este sufrimiento. No tienes nada que perder, pero aún puedes elegir cómo vivir este momento. H lo mira con escepticismo, pero algo en sus ojos cambia. Es solo un destello, una chispa diminuta, pero está ahí. Frankl continúa. Tu familia, tu trabajo, tu vida anterior, todo te ha sido arrebatado. Pero hay algo que nadie puede quitarte, la forma en la que respondes a este dolor. Puedes rendirte, o puedes demostrar que este sufrimiento tiene un significado. H baja la mirada. Sus manos huesudas tiemblan. ¿Y si no hay significado? Susurra. Frankl se inclina hacia él. El significado no es algo que encontramos, es algo que creamos. Esa noche, H no duerme. Pero al día siguiente, se levanta con los demás. No está más fuerte, no está más sano, pero hay algo diferente en su postura. Algo casi imperceptible, pero crucial. Sigue vivo. Frankl no sabe si H sobrevivirá al campo. Pero en ese momento, ha dado un paso fuera del abismo. Ha encontrado un motivo, aunque sea diminuto, para seguir caminando. Porque, al final, eso es lo que define quién sobrevive y quién se rinde, la capacidad de encontrar sentido incluso en el peor infierno. Pero hay una pregunta que Frankl todavía no puede responder. ¿Qué ocurre cuando el infierno finalmente termina? ¿Cuándo la libertad llega, pero el mundo que conocías ha desaparecido? Esa es una respuesta que solo descubrirá cuando las puertas del campo se abran. Si es que llega a verlo. Capítulo 7. La libertad como una carga. La mayoría de los prisioneros no sueñan con el futuro. No tienen fuerzas para hacerlo. La esperanza, en Auschwitz, es un arma de doble filo, mantenerla te da razones para luchar, pero perderla puede matarte en un instante. Y, sin embargo, Frankl se aferra a una idea. Una imagen que lo ha mantenido en pie cuando todo parecía perdido, el día en que las puertas del campo se abran. El día en que sea libre. Pero lo que no sabe es que la libertad no siempre llega como un alivio. El invierno ha comenzado a ceder y, con él, corren rumores entre los prisioneros. Algunos dicen que los aliados están cerca.
Otros aseguran haber escuchado explosiones a lo lejos. Sin embargo, nadie se atreve a creerlo del todo. Auschwitz es un lugar donde las esperanzas van a morir. Los nazis también lo saben. La violencia aumenta. Las ejecuciones son más frecuentes. Los prisioneros más débiles son enviados a la muerte sin siquiera una excusa. Los oficiales saben que su tiempo se agota y se aferran al único poder que les queda, el terror. Una noche, un prisionero logra escabullirse y esconderse en las sombras. No intenta escapar del campo, eso es un suicidio, sino de la selección. Frank lo encuentra temblando detrás de una pila de cuerpos. No puedo hacerlo más, susurra el hombre. Frank lo mira. Sus ojos reflejan algo que ha visto demasiadas veces, el vacío. Aguanta, le dice, aunque las palabras se sienten débiles en su boca. La guerra está terminando. Pero el hombre lo mira con una tristeza infinita. ¿Y después qué? Frank no tiene respuesta. Las bombas caen más cerca. Los nazis comienzan a vaciar los campos y llevar a los prisioneros en marchas de la muerte. Frank y los demás esperan su destino. Hasta que un día, los oficiales simplemente desaparecen. El campo queda en silencio. Por primera vez en años, Auschwitz no está gobernado por la muerte. La libertad ha llegado. Pero no se siente como lo imaginaban. Los prisioneros no gritan de alegría. No corren hacia la salida. Se quedan de pie, confundidos, temerosos. Son libres, pero ¿qué significa eso ahora? Frank siente un nudo en el pecho. Todo lo que lo sostuvo durante estos años, la idea de su esposa, la esperanza de contar su historia, ahora es una incógnita aterradora. Camina fuera del campo, pero no es el mismo hombre que entró. Y la pregunta que lo atormenta no es si podrá reconstruir su vida. Es si hay algo fuera de Auschwitz que todavía lo esté esperando. Capítulo 8. Cuando la libertad no significa nada. El aire fuera del campo es distinto. Huele a tierra húmeda, a cenizas, pero también a algo desconocido, ausencia. No hay gritos de soldados, no hay órdenes ni golpes. No hay cercas electrificadas ni torres de vigilancia. Solo un grupo de hombres demacrados que caminan sin rumbo, con la misma ropa harapienta con la que vivieron y murieron miles. Son libres. Pero nadie sabe qué hacer con esa libertad. Frank camina entre ellos, sintiendo una extraña desconexión. Todo este tiempo, la libertad fue un sueño que lo mantuvo en pie. Ahora que la tiene, la pregunta que lo atormenta es, ¿y ahora qué? Algunos prisioneros reaccionan con euforia. Corren, gritan, saltan. Uno de ellos cae de rodillas y besa el suelo. Pero la mayoría permanece en silencio. Sus cuerpos están libres, pero sus mentes aún siguen atrapadas. Frank lo observa a un compañero que solía compartir su trozo de pan con los más débiles. Un hombre que mantuvo la esperanza viva para muchos. Ahora lo ve con una expresión vacía, como si la chispa que lo sostuvo se hubiera apagado. ¿Qué ocurre? Pregunta Frank con suavidad. El hombre apenas parpadea. No siento nada, responde. Frank le entiende ese sentimiento demasiado bien. Durante años, han reprimido cada emoción para sobrevivir. Han apagado su humanidad porque en Auschwitz sentir significaba sufrir. Ahora, al recuperar la libertad, no saben cómo volver a ser personas. Y el mundo que dejaron atrás ya no es el mismo. Uno a uno, los sobrevivientes comienzan a buscar lo que perdieron. Algunos regresan a sus ciudades solo para descubrir que sus familias han desaparecido. Otros vuelven a sus hogares para encontrarlos ocupados por extraños que los miran con desconfianza. Frank también busca. Pero el miedo lo consume. Durante tanto tiempo, la imagen de su esposa fue su salvación. Se aferró a la idea de verla de nuevo, de sostener su mano, de contarle que sobrevivió. Pero ahora debe enfrentar la verdad, ¿y si ella no está? Cada día que pasa sin noticias es un golpe. Pregunta en hospitales, en registros de refugiados. Mira los rostros de mujeres sobrevivientes con la esperanza de reconocer sus ojos, su voz, su risa. Nada. Hasta que finalmente, alguien le da la respuesta que temía. Su esposa murió.
Frank no recuerda cómo reaccionó en ese momento. Solo recuerda el vacío. Un vacío más profundo que el hambre, más doloroso que cualquier castigo en el campo. El propósito que lo sostuvo durante tanto tiempo se ha desvanecido. Y entonces, la pregunta que se negó a enfrentar todo este tiempo lo golpea con fuerza brutal. Si todo por lo que viví ya no existe, ¿para qué seguir adelante? Pero la respuesta que encontrará será más poderosa de lo que jamás imaginó. Capítulo 9. Encontrar sentido en las cenizas. La noticia de la muerte de su esposa no llega con un golpe inmediato, sino con un silencio. Un vacío que se expande lentamente, devorando todo lo que Frank creía haber construido dentro de sí. Durante años, se aferró a la imagen de su rostro, a la calidez de su voz en su mente. Fue su refugio en los días más oscuros, el motivo por el que decidió seguir en pie cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Y ahora, la realidad lo aplasta con un peso insoportable. Ella no está. Nunca más lo estará. Frank camina por las calles de una ciudad que ya no reconoce. Diana sobrevivió a la guerra, pero no es la misma. Los edificios siguen en pie, pero las miradas han cambiado. Algunas personas lo miran con lástima, otras con incomodidad. Es un hombre vuelto de entre los muertos, un recordatorio de algo que muchos prefieren olvidar. Los sobrevivientes del Holocausto no son recibidos con alegría. Son espectros de un horror que el mundo quiere dejar atrás. Algunos encuentran que sus hogares han sido ocupados por extraños. Otros son tratados como si su sufrimiento no tuviera valor. Ya terminó la guerra, les dicen. Hay que seguir adelante. Pero, ¿cómo se sigue adelante cuando todo lo que eras quedó enterrado en un campo de concentración? Frank siente la tentación de rendirse. Por primera vez, el peso de la existencia parece insoportable. Sobrevivió a Auschwitz, ¿pero para qué? Su familia ha desaparecido, su hogar ya no es suyo, y el mundo que conocía antes de la guerra ha dejado de existir. Entonces, una noche, sentado solo en su habitación alquilada, con las manos temblorosas y la mente nublada, la pregunta que atormentó a tantos en el campo regresa. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? En Auschwitz, encontró una respuesta parcial, quienes tenían un propósito sobrevivían más tiempo. Pero ahora, en esta nueva realidad, su propósito ha sido destruido. Entonces, ¿qué queda? La respuesta llega como un susurro en su mente, en la voz de aquellos que vio morir con dignidad, en la voz de su propia esposa en sus recuerdos. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado. Frank cierra los ojos. Su dolor no desaparecerá, pero si puede darle sentido, si puede convertirlo en algo más que una herida abierta, entonces quizás pueda seguir adelante. Y ahí, en ese instante de revelación, nace la semilla de lo que será su mayor legado. Decide escribir. No para desahogar su dolor, sino para compartir lo que aprendió en el infierno. Porque hay algo que Auschwitz le enseñó, algo que el mundo necesita saber: el ser humano puede soportar cualquier horror si encuentra un propósito más grande que su sufrimiento. Y así, con una pluma en la mano y su corazón hecho pedazos, comienza a escribir. Pero aún hay una última lección que aprenderá, una que cambiará por completo la forma en la que ve el dolor y la existencia misma. Capítulo 10. El último sentido del dolor. La pluma en su mano tiembla. No por el frío, sino por el peso de lo que está a punto de hacer. Frank la ha visto morir a cientos de personas. Algunas murieron de hambre, otras fueron ejecutadas sin piedad. Pero lo que más lo marcó no fueron los cuerpos desplomándose en la nieve, sino las miradas vacías de aquellos que habían perdido la voluntad de vivir. Y ahora, en la soledad de su habitación, siente que está al borde de convertirse en uno de ellos. La guerra terminó. Es libre. Pero la libertad no ha traído la felicidad que imaginaba. Al contrario, ha traído un dolor nuevo, un dolor silencioso, sin látigos ni gritos, pero igual de asfixiante. Afuera, la gente intenta reconstruir sus vidas. Algunos se enamoran de nuevo, otros buscan a sus familiares, otros se aferran al trabajo como un bote en medio del océano. Pero Franklin no tiene nada. No tiene esposa. No tiene familia. No tiene un hogar al que regresar.
Y en esa ausencia absoluta, en esa nada, se enfrenta a la pregunta más aterradora de todas. Si todo lo que amé ha desaparecido, ¿por qué seguir viviendo? Levanta la mirada. Frente a él, la hoja en blanco espera. Y en esa hoja, una posibilidad. Porque Frank ha comprendido algo, el sufrimiento no se puede evitar, pero se puede transformar. En Auschwitz, vio que los hombres que encontraban un propósito podían soportar lo insoportable. Ahora, se enfrenta a una verdad aún más profunda. El dolor más grande no destruye, sino que puede convertirse en la mayor fuente de sentido. Si ha perdido todo, significa que ya no le queda nada que perder. Y eso lo hace libre. Libre para decidir qué hacer con su historia. Libre para transformar su sufrimiento en algo que ayude a otros. Libre para demostrar que el dolor no es el final, sino el principio de algo más grande. Con una respiración temblorosa, hunde la pluma en la tinta y escribe la primera frase. Cuando éramos prisioneros en los campos de concentración. Las palabras fluyen. No escribe desde la ira ni desde la desesperanza. Escribe desde la verdad. La verdad de que incluso en el peor infierno, el ser humano aún puede encontrar un significado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Franklin no siente el peso insoportable del vacío. Siente algo distinto. Algo pequeño, pero poderoso. Un propósito. Y en ese instante, en la oscuridad de su habitación, sabe que ha encontrado la respuesta. Auschwitz lo destruyó. Pero no lo venció. Porque el sufrimiento, por más cruel que sea, nunca podrá derrotar a quien decide darle sentido. El sufrimiento es inevitable, pero el sentido que le damos es nuestra elección. Si esta historia te hizo reflexionar, haznoslo saber en los comentarios. Tu apoyo con un like y tu suscripción nos motiva a seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el próximo resumen, y recuerda, hasta en la peor oscuridad, siempre hay un propósito por descubrir.